querida comunidad lectora, nos encontramos una vez más reunidos en un nuevo conversatorio. En esta oportunidad, la actividad se enmarca en las celebraciones del Día del Patrimonio y hoy, viernes, es el primer día de celebración. Para ello, nos encontramos con tremendos expositores, todos ligados al área de las ciencias sociales, quienes han estudiado temáticas muy importantes. Y bueno, primero que todo debo mencionar el título de este conversatorio. Su nombre es La presencia mapuche en el borde costero de la Bahía de Concepción. Como ya les mencionaba, ahora doy el pase para presentar a Kevin Vera Olivares. Él es licenciado en Historia y además es autor de dos libros que ya pronto les voy a mencionar. También nos encontramos con Paula Fuente Alba Ursúa. Ella es antropóloga sociocultural, magíster en estudios socioambientales. Y además nos encontramos con Héctor Manos Salvatorres. Él es antropólogo sociocultural y bueno, todos ellos son autores de dos libros. El primero de ellos es El habitar mapuche en Penco, donde participa Paula y Kevin. Y el segundo libro es Talcahueno, Historia y experiencia mapuche en el puerto, donde participó Héctor y además Kevin, que es coautor de los dos libros. Sean muy bienvenidos. De verdad que es un placer tenerlos en esta oportunidad para conversar sobre esta tremenda temática. eh, en nombre de la dirección de la Biblioteca Municipal de Concepción y de todo el equipo, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también a la comunidad lectora que nos está oyendo en estos momentos. Por supuesto, les recordamos que pueden dejar sus preguntas al final del conversatorio o a medida que les vayan surgiendo algunas interrogantes aquí abajito en la cajita de comentarios. Luego nuestros queridos invitados tendrán que responder. Pese a esta virtualidad, obviamente nos importa mucho que no se queden sin ninguna duda. Kevin, Paula, Héctor, ¿cómo están? Muy bien, muchas Muy gracias. bien, igual. Gracias. Bien, gracias. Gracias por la invitación. No hay de qué, gracias a ustedes por estar acá en este día tan importante para la cultura de nuestro país. Como ya les mencioné, es un honor que hayan accedido a esta invitación, también para conocer sus proyectos, para contextualizar sobre esta temática, también para poder ver qué hay detrás de toda esta investigación que realizaron en estos fabulosos libros, que por cierto están en la Biblioteca Municipal de Concepción y que esperamos muy pronto la comunidad pueda acceder a ellos una vez que se abra la biblioteca. Kevin, ¿te parece que partamos contigo, luego para darle el pase a Paula y a Héctor? Sí. Bueno, en primer lugar, es importantísimo situarnos en el espacio-tiempo. Y obviamente, cuando hablamos de temas de historia, bueno, este conversatorio tiene fuertemente la dimensión histórica, sociocultural también y de antropología. Nos gustaría saber un poco en qué contexto nos encontramos en este conversatorio. Bueno, primero partir dando las gracias nuevamente por la invitación a presentar nuestros trabajos en lo que es el Día del Patrimonio. Agradecer también a toda la gente que participó y colaboró con nosotros en el desarrollo del proceso investigativo, que fue fundamental para que se pudiera generar estos resultados, sobre todo en un contexto en que se dio gran parte de la investigación en medio de una pandemia. Primero me gustaría partir señalando que estos dos libros surgen de dos proyectos distintos que nacen desde CONADI. Uno que se desarrolló en 2019 con la gente de Talcahuano y el segundo el año 2020 en la comuna de Penco, que realizamos el primero con Héctor y el segundo con Paula, en el cual se nos pidió que realizáramos un estudio histórico antropológico que diese cuenta de la que es la presencia mapuche y la forma en que está habitando hoy en día en esos territorios, porque se pudo identificar que hay una problemática que es como la invisibilización de lo que es el elemento indígena a lo largo de la historia. Y en ese sentido, nosotros partimos, bueno, después de la recopilación de antecedentes,
estructurando lo que fue un estudio de dos partes. Uno que era la primera parte histórica, donde se vieron todos los procesos históricos que acaecieron en el territorio y que conllevaron a la situación actual. Y la segunda parte antropológica, que ahí Héctor y Paula después nos pueden comentar un poco más cómo la fueron desarrollando. Qué interesante, Kevin. Bueno, en primera instancia, Kevin ya nos mencionó algunos antecedentes. Me gustaría saber qué nos podría comentar Paula. Ella nos da todo el enfoque antropológico. Eh, Paula, la palabra es tuya. Sobre cómo fue este proceso de levantamiento de información, como profundizando un poco en lo que comentaba Kevin, las condiciones del distanciamiento físico hizo muy difícil poder realizar un acercamiento etnográfico que es muy propio de la investigación antropológica, que eso implica el contacto cara a cara y muy desde la cotidianidad de las personas, que en este caso son los habitantes mapuche, hombres y mujeres pertenecientes a organizaciones indígenas o no, en este caso circunscrito en la comuna de Penco. Lo que sí pudimos realizar son distintas entrevistas, en especial con mujeres que habitan en Penco, inicialmente con contactos telefónicos y que después pudimos concretar en algunas visitas para poder recorrer ciertos espacios que para ellas son relevantes desde su vida cotidiana de infancia, desde las memorias de sus familias y que hasta el día de hoy son espacios en algunos casos que tienen cierto tipo de reconocimiento para la comunidad, no solamente mapuche, pero también por importancia, porque son fuentes de vida, fuentes de agua, de bosques, de alimento, no solamente alimento para el cuerpo, sino que también para el espíritu, y que son espacios que son reconocidos por, su, por esa energía que se ve reflejada en la riqueza natural. Entonces aquí el levantamiento de información fue enfocado a eso y el libro muestra un poco de ese relato de las personas que participaron. Muchas gracias, Paula. Les quiero recordar a la comunidad que nos está oyendo en estos momentos, que nos está viendo, oyendo. Paula es autora junto con Kevin del libro El habitar mapuche en Penco. Y además hay otro libro también en el cual Kevin también es coautor y que en ese participó junto a Héctor. Héctor, nos gustaría saber qué hay de la investigación que tú desarrollaste. eh, Demasiado interesante, por cierto, y bueno, la palabra ahora es para ti. Bueno, el proceso investigativo que nosotros desarrollamos en la comuna de Talcahuano fue bastante extenso. Bueno, como comentaba Kevin ya hace un momento, se inició en el 2019, también abarcó un periodo importante del primer semestre del año 2020. Y bueno, nosotros ahí lo que hicimos fue generar como una perspectiva bastante completa de la presencia mapuche en el territorio, en la comuna. Y para eso, bueno, trabajamos bastante el tema de la historia y también hicimos una revisión bastante extensa también de publicaciones que se relacionan en el ámbito de la arqueología. Y bueno, eso también se complementó con instancias de trabajo en terreno de tipo etnográfico, en donde nosotros pudimos realizar visitas a distintos lugares que eran utilizados y son utilizados por la Asociación Talcahuano Ñifulil de Talcahuano principalmente. También pudimos observar, ¿cierto? Entender cuáles son las actividades que se realizan en estos espacios y desarrollar distintas instancias también de observación en terreno, no solamente en estos lugares, sino que también en otros espacios que están ligados también al ámbito del- de la institucionalidad pública, como del servicio de salud, como CESFAM, em, establecimientos educacionales, espacios en donde también la asociación realizaba algún tipo de actividad. Nosotros en este contexto, como ya mencionaba hace un momento, tuvimos la posibilidad de realizar actividades en terreno. Realizamos visitas, como ya mencionaba, a distintos lugares y con ello realizamos
grupos de discusión. Realizamos jornadas de grupos de discusión con los socios y socias de la asociación para indagar en las temáticas que nosotros estábamos investigando. Qué interesante, Héctor, lo que nos comentas. Además, por supuesto que es muy interesante saber cómo fueron los procesos de investigación. Pese a esta contingencia sanitaria, fue genial que ambos proyectos de libros tuvieron, se lograron gracias a investigaciones in situ y contaron con distintos tipos de procesos, me imagino. Nos gustaría mucho saber qué hay de ello. Para cada libro me imagino que tuvo una estructura, quizás algunas similitudes, pero bueno, para profundizar en eso, ¿qué tal si nos comentan cómo fue ese periodo de investigación y en qué consisten también las temáticas de estos libros? Bueno, nosotros lo que realizamos fue todo como Héctor lo comentaba, un barrido de lo que ya se había trabajado en esa temática. Y ahí nos dimos cuenta de que, al menos en la parte arqueológica y sobre todo la histórica, hay diversos trabajos que hablan sobre la temática, pero ninguno con una perspectiva tan particular respecto al territorio. Y en ese sentido, lo que nosotros intentamos hacer fue un relato descriptivo que pudiese como resaltar todos estos antecedentes que podían dar cuenta de la presencia del habitante de ese territorio desde mucho antes de la llegada del español. Y por eso en ambos proyectos nosotros partimos realizando lo que era el antecedente arqueológico de la presencia humana aquí en ese territorio del borde costero, en particular de Talcahuano y Concepción. Ahí, Héctor, no sé si puede complementar un poco más Sí, sí, bueno, ahí lo que hicimos fue principalmente hacer una revisión de distintos textos, distintos trabajos que ya se han realizado en la zona. Eh, Partiendo, bueno, considerando primero que hay una gran cantidad de sitios arqueológicos, son más de 40, ¿cierto? Si no me equivoco, que van de distintos periodos, o sea, inicia un poco esto hace 4.500 años antes del presente y todo ese periodo con distintos sitios arqueológicos llegan incluso hasta el siglo XVI. Em, Ahí, por ejemplo, uno puede decir y puede comentar que el habitar o la presencia, ¿cierto?, de grupos humanos en la zona de la cual estamos hablando, ¿cierto?, la bahía de Concepción, se pueden encontrar registros arqueológicos de grupos cazadores-recolectores, ¿cierto?, y abarcando un periodo que va desde 7.000 a 4.000 años antes del presente, en un periodo en particular que se llama el Arcaico Medio. En la zona del centro-sur de Chile se puede encontrar lo que son múltiples ocupaciones. Hay ocupaciones en la cordillera, en el valle y también en la costa. A nosotros obviamente nos interesó bastante lo que era la zona costera. Y los trabajos que se han realizado en la zona hablan de que hay ocupaciones durante este periodo del Arcaico Medio de largas temporadas, ¿cierto? Y que están siempre asociadas a poblaciones numerosas, y siempre en el contexto de los grupos cazadores-recolectores que tenían un ámbito de desarrollo cercano al mar, por decirlo así. Bueno, para ese periodo destacan sitios arqueológicos como Talcahuano 1, ¿cierto? Datado en 4.350 años antes del presente, en donde hay una gran cantidad de restos de fauna marina, como ostiones, choros zapatos, bueno, lobos marinos, llaves marinas, y también herramientas, ¿cierto? Materiales culturales que nos hablan también de una tecnología asociada a esas actividades, a las actividades muy ligadas a la pesca, a la recolección de moluscos, a la caza de aves y mamíferos marinos. Bueno, para avanzando un poco en la historia, luego se da otro periodo que también tiene rasgos presentes acá en la zona en cuestión y que es el arcaico tardío, ¿cierto? Que va desde 4.000 a 2.000 años antes del presente. Y bueno, ahí se caracteriza un poco este periodo que se puede visualizar que los grupos humanos que ya venían habitando en la zona van especificando sus actividades, se van transformando o van desarrollando, mejor dicho, actividades económicas mucho más específicas. Y empiezan a surgir, por ejemplo, nuevas actividades, como ya mencionaba, como el dominio de la navegación, ¿cierto? La navegación en alta mar,
que se va complementando con lo que ya realizaban, la recolección de orilla, la pesca de orilla, etc. Esta navegación obviamente trajo en ese periodo nuevos aspectos, ¿cierto? Nuevas incluso incursiones en el territorio, y se colonizaron islas, como la isla Quiriquina, perdón, la isla Santa María y la isla Mocha. A nosotros, bueno, nos interesó bastante ahí lo que era la isla Quiriquina, y que se entiende que ha sido habitada por lo menos desde hace 4500 años antes del presente. La particularidad de los sitios arqueológicos que se encuentran en ese lugar es que se encuentra evidencia cultural o materiales culturales similares a los que están presentes en la costa para una época similar. Entonces se piensa que, bueno, obviamente tuvieron contacto y fueron las personas que habitaban en la costa quienes llegaron hacia esa zona. Bueno, en Penco también hay sitios que hablan de este periodo, ¿cierto? Se encuentra Bellavista 1 y Playa Negra, en donde también se identificaron distintos niveles de ocupación, y bueno, destaca en estos lugares como principal actividad económica la actividad de la pesca, ¿cierto? Pero también se desarrolló lo que es la caza de aves y mamíferos, y la recolección de frutos desde la zona de los bosques. También destacan en este periodo la realización de prácticas mortuorias, ¿cierto? Que se realizaban en ese contexto de entierros con ofrendas que están vinculadas siempre a recursos marinos. Kevin, no Claro. sé qué más tú puedes comentar. Y en ese sentido es que cuando ya empezamos a revisar los antecedentes históricos, que recién podemos partir con todos los documentos o documentación que dejaron los españoles en el periodo de la conquista y la colonia, bueno, con cierto sesgo en su escritura, se da cuenta que a la llegada a este territorio ya hay todo un espacio que está habitado con gran dispersión, que tenía una organización social, que tenían actividades económicas y que tenían un gran manejo de lo que es el entorno. Por ejemplo, en Talcahuano encontramos que, bueno, todo lo que comprendía este territorio estaba en la Yargua de Peguco, y en Talcahuano el Lof se encontraba en el lego de Celoleo o la Leu, como aparece mencionado en ciertas documentaciones. Y en Penco tenemos el lego de Penco, y parte del territorio del Quén estaría lo que sería el lego del Tome. Y ahí hay diversos caciques que estarían participando en diversos acontecimientos históricos de relevancia que aparecen mencionados. Entonces hay toda una estructura social diversa que se amplía en el territorio más allá de las divisiones político-administrativas que hoy en día, y hay una ocupación del espacio que es mucho más amplia de lo que nosotros podemos entender hoy. Y a partir de eso, diversos son los trabajos historiográficos que hablan sobre la temática mapuche, la temática colonial, y haciendo referencia al pueblo mapuche. Pero hay poco trabajo que sistematiza los antecedentes de lo que es el territorio de Penco y Talcahuano, en particular sobre los antecedentes de los mapuches en dichas localidades. Y en ese sentido, lo que se pretendió o lo que se realizó realmente en estos libros fue estudiar los diversos procesos particulares que acaecieron en este territorio dentro de la dinámica que se venía dando en todo este espacio de lo que hoy en día es Chile, con lo que fue la conquista y la colonia, el periodo de la colonia, en donde damos cuenta que estos diversos procesos producen como consecuencia lo que es la invisibilización y la omisión de lo que es el elemento indígena, de los diversos antecedentes. Si nos damos cuenta que en un primer momento los antecedentes nos indican que hubo un proceso o una etapa de resistencia férrea en el territorio a lo que fue la llegada de los españoles. Paulatinamente la consolidación de la ocupación de los españoles de ese territorio, sobre todo al norte del río Biobío, en particular después de 1600, con la constitución de la frontera, se empieza a dar un espacio donde hay diversas relaciones que van desde el ámbito social, cultural, físico, que empieza a desestructurar las formas de vida de los mapuches, y empieza a invisibilizar estos elementos que nosotros pudimos rescatar y poder presentar en los diversos trabajos. Y a raíz de eso empieza, bueno, en el libro está más desarrollada la idea para que puedan después ir a solicitarlo a la biblioteca. Pero saltándonos un poco, ya para no acaparar la conversación, nos damos cuenta que luego del
ya la consolidación de los estados nacionales y los procesos de modernización que vienen particularmente en este territorio, sobre todo lo que fue Penco con las industrias, las fábricas, y Talcahuano con también un proceso industrial moderno, y sobre todo después con la activación económica que viene de la mano o impulsada del Estado de 1930, se produce un foco de atracción para toda una población que venía siendo empobrecida, sobre todo hacia el sur del río Biobío, que es el territorio de la Araucanía, con la ocupación del Estado, que buscaba nuevas perspectivas de vida, mejores condiciones, perdón, y en el cual se producen estas oleadas migratorias, particularmente desde la década de 1930 hasta estos centros industriales que acababa de comentar que se conformaron en lo que es el Gran Concepción. Y desde ahí empieza todo una nueva dinámica, un nuevo proceso que fue lo que estudiaron Paula y Héctor. Qué genial lo que nos están informando. Quisiera darle ahora el pase a Paula para que nos profundice sobre el aspecto antropológico. De seguro tiene mucho que comentarnos. Además, ella ya mencionó en un inicio de esta conversación acerca de la relevancia que existió también en cuanto a la mujer mapuche, la participación de ella y también de los estudios que de seguro tuvo que haber encontrado, tal vez de autoras, no lo sé, quizás Paula nos puede comentar. El componente antropológico que lleva por lo menos hablando desde el libro del habitar mapuche en Penco, tomando este correlato histórico que también nos menciona Kevin y este tema súper importante de que la población mapuche ha sido históricamente invisibilizada en los textos escritos y también en numerosas prácticas. Entonces, esta oportunidad de poder construir un texto que pudiese tener antecedentes para que los mapuches, las mapuches hoy en día puedan ir forjando su propia historia, también tiene que tener este elemento del presente. Y eso implica sistematizar más que escarbar, y escarbar en las memorias, pero de las personas que hoy en día habitan. Entonces aquí el libro, que espero también lo puedan revisar porque ahí está mucho más detallado, con fotografías también y distintos relatos. Aquí justamente busca relevar el relato local, las representaciones del territorio que hacen los y las habitantes con quienes pudimos aproximarnos, que en este caso, como tú bien decías, Natalia, son principalmente mujeres. Las mujeres han sido las que han estado mucho más presentes en procesos asociativos y de revitalización de la cosmovisión mapuche, por lo menos en la comuna de Penco, que eso también trasciende la frontera político-administrativa de Penco mismo, ya que hay muchos espacios, así como bien decía Kevin, que también las crónicas nos pueden indicar algunos antecedentes de eso, de que hay espacios que están como en frontera de una comuna u otra, o incluso están vinculados a lo largo del borde costero. Entonces, aquí es difícil hablar del habitar mapuche en un solo espacio físico y mencionar un listado de lugares cuando esto tiene que ver con prácticas cotidianas que los hombres y mujeres mapuche desarrollan a lo largo de su territorio. Y considerando cómo está configurado esto en términos ecológicos y geográficos, acá tenemos un largo borde costero, donde, así como podemos ir relacionando con los temas arqueológicos que también nos mencionó Héctor, de que las mujeres y hombres mapuche en su relato siempre recuerdan de que desde que llegaron desde el poblamiento, en especial de la región de la Araucanía, comenzaban a reterritorializar este espacio y generar prácticas de recolección de distinto tipo, sea de recolección de orilla de mariscos, la pesca y también acercarse a los bosques y recolectar alimentos, o sea, la recolección en su conjunto como para poder sostenerse en torno a los alimentos y también el Lawén, que en este caso es la medicina, también lo iban encontrando en los distintos espacios de la naturaleza
qué iban habitando, no solamente como habitar la casa, sino que era hacerlo de una manera mucho más amplia. Y esto es algo que también se sigue manteniendo, pese a que ellos mismos, ellas mismas evidencian las transformaciones del territorio producto del boom inmobiliario, distintas prácticas extractivas, en especial de monocultivos forestales, que han transformado muchos de los cerros que nos relataban que en otro tiempo sí eran una fuente de mucha vida y de mucha riqueza natural. Hoy en día ya no tienen esos mismos espacios, pero la memoria también hace que se mantengan vivos. Y también mucho de este habitar mapuche está en torno a la naturaleza. Y por lo menos Penco tiene distintas fuentes de agua, que no solamente el Lasquén, que no solamente el mar, sino que es también todo el habitar en torno a los ríos y otras fuentes de agua como los menocos, y que ahí son fuentes de vida y de riqueza, que en este caso para la recolección de plantas medicinales. Y en eso las mujeres mapuche de ese territorio tienen mucho que decir y hasta el día de hoy siguen sosteniendo esas prácticas. Y también ahí hay espacios de gran significación y que son hitos como por ejemplo el Rehue, que es todo un espacio recuperado para una asociación mapuche y que también es relevante para todo el borde costero. Eso se surgió en producto de un proceso de defensa del territorio para poder frenar espacio, la transformación por la instalación de gasoductos. Y asimismo hay otros lugares que también se ven amenazados por distintas prácticas extractivas, que en este caso es la minera. Entonces acá lo que hace este texto es recoger distintos relatos, relevando cómo la gente interpreta sus lugares y por qué les son relevantes de proteger. Como igual mencionaba de que el habitar mapuche es propio de quizás del borde costero en su conjunto, entonces trasciende las fronteras comunales. En este caso, el abordaje que yo opté por trabajar en este libro tiene que ver con un enfoque más de ecología política, tal vez de visibilizar los elementos ecológicos que están en diálogo con el ser humano. En este caso, relevar de que el ser mapuche, el habitar mapuche está muy en diálogo intrínseco con todos los elementos naturales, todos los seres que ahí habitan, que es Litrofil Moñén. Y eso después se ve reflejado en los distintos relatos que podemos encontrar en el libro. De todas formas, igual el trabajo que se hizo en Talcahuano, que hizo Héctor con Kevin, tiene un abordaje igual distinto, que igual tiene algunas particularidades que es súper importante de relevar. Entonces ahí Héctor nos podría comentar un poco al respecto. Sí, sí, es cierto. Bueno, el abordaje de la investigación realizada en Talcahuano fue un poco distinta, sobre todo considerando que nosotros lo que estábamos tratando de realizar era generar prácticamente una línea de tiempo. Una línea de tiempo desde el periodo prehispánico, abarcando también lo que era el periodo histórico, y llegar un poco a describir también lo que es la realidad actual. Y para eso lo que se realizó, bueno, como ya mencionaba en un inicio, realizar un proceso etnográfico en donde nosotros tuvimos distintos ejes. En un primer eje era conocer un poco la realidad de la Asociación Talcahuano Ñifolil, describir un poco cuál era su conformación, cuáles eran las características que describen y que permiten comprender cómo es y funciona la asociación. Y también a partir de eso intentamos comprender cuál es el proceso migratorio, ¿cierto? El proceso migratorio que llevó a la gente de la asociación a la ciudad. Pudimos identificar, por ejemplo, aspectos que nos hablan de migraciones en distintos periodos, desde principalmente la década de 1950, también una migración en el año 1990. Junto con esto, de una caracterización, ¿cierto?, que nos habla y nos permite conocer a la asociación y también el proceso migratorio, pudimos visualizar la ocupación, ¿cierto?, los espacios que se utilizan en la comuna por parte de la asociación. Y para eso, bueno, se generó lo que es un trabajo etnográfico, como ya lo mencionaba, con visitas a distintos lugares, ¿cierto?, con la gente de la asociación. Pudimos identificar y realizar un catastro, ¿cierto?, de espacios que
que son utilizados, y junto con eso se establecieron distintas categorías, ¿cierto? Para poder diferenciar estos espacios. Bueno, ahí se encontraron espacios que son designados como espacios de resignificación, que tiene que ver más que nada con actividades que realiza ahí la asociación, que tiene que ver con el ámbito cultural, como por ejemplo la realización de las ceremonias del Huentripantu, ¿cierto? Y también espacios de reunión y gestión, que nos hablan de espacios que ocupa la organización para, para desarrollar sus reuniones, espacios de difusión, etcétera. Y también espacios de interculturalidad, que son espacios que se dan dentro de otros ámbitos, como establecimientos educacionales y también em, centros de salud, como CEFAM. Bueno, también pudimos detectar y trabajar junto con la asociación, establecer un catastro de actividades de orden cultural, también actividades de orden sociocomunitario, actividades de carácter político y actividades de formación. Y todo esto nos llevó a desarrollar lo que era una comprensión, ¿cierto? Un análisis de cómo se vive el ser mapuche en la comuna, ¿cierto? Estableciendo cuáles son los aspectos que permiten diferenciar, ¿cierto? Y comprender cuál es la conformación de una identidad mapuche en la comuna de Talcahuano, y asimismo establecer los parámetros de una etnicidad, ¿cierto? De una serie de prácticas culturales y también una perspectiva que distingue a estas personas en la ciudad, a partir de los espacios que están ocupando, utilizando, y también de las prácticas, ¿cierto? Que hacen que estos lugares sean no solamente espacios de resistencia, sino que también espacios en donde se genera una comunicación, un diálogo en donde se expresa en cierta medida lo que es ser mapuche en la ciudad, y que constituye un discurso y prácticas, ¿cierto? Un discurso y una serie de prácticas que se comunican a los demás habitantes de la comuna. Qué interesantísimo todo lo que nos han relatado, porque finalmente esto es también un relato. Ha sido como viajar en el tiempo este conversatorio, al oírles, también a esta entrega de conocimiento, de saberes. Es impresionante saber, y yo también me incluyo en esto, de pronto lo poco que conocemos sobre la cultura mapuche, y considerando que fue clave en este territorio, considerando en esta oportunidad a Penco y Talcahuano como grandes contextos geográficos donde se desarrollaron, e inclusive considerando la cantidad de tiempo. No estamos hablando de 100 años, estamos hablando de miles de años. Eh, bueno, para ir un poco sintetizando, ustedes han abordado la temática antropológica, historia, sociocultural. Yo sé que esto de grandes rasgos, porque sus libros sin duda son maravillosos, están enriquecidos de un montón de datos muy importantes, también de contenido que realmente se refleja y se nota el trabajo que realizaron. Yo tuve la oportunidad de verlos porque están acá en la biblioteca, y me encantaría sinceramente que ojalá todas las personas en algún momento pudiesen acercarse a estos textos y conocer más sobre esta temática. em, pero saben, hay algo que me genera un poco de curiosidad, y que quizás nos alejamos un poco del desarrollo que ustedes están presentando con respecto a las investigaciones, y es un poco el aspecto más subjetivo. ¿Por qué les interesó abordar estos temas? ¿Por qué, qué fue lo que los motivó? ¿O realmente sienten algún sentido me imagino, de querer visibilizar esto que, como ya lo han explicado, lo han mencionado, no ha sido muy bien abordado? No es que haya muy poca información de pronto. ¿Podrían comentarnos al respecto? Bueno, desde la parte histórica, al menos lo que yo puedo presentar son ciertos antecedentes que, si bien se expresan de una manera, de un relato descriptivo lineal, lo que busca es presentar a la gente diversos antecedentes que dan cuenta de que el mapuche estaba en el territorio antes que llegaran
los españoles y estuvieron mientras estuvieron los españoles y estuvieron en la conformación del Estado-Nación de Chile y siguen estando. O sea, el mapuche nunca desapareció de ese territorio y hay que entender o dar cuenta de que a lo largo de los diversos procesos históricos que han ocurrido en este territorio en particular, se ha estado cohabitando entre diversas personas un mismo espacio, y hay que entender que esos elementos que caracterizan y sobre todo que dan un potencial enorme a lo que es esta zona en cuanto al ámbito cultural y patrimonial, hay que tenerlo presente y valorarlo hoy en día. ¿Alguien más quisiera referirse a esta pregunta? ¿O quizás incluir algún tipo de comentario con respecto a sus investigaciones? Bueno, para nosotros, bueno, y para mí, igual fue un tema de visibilizar, ¿cierto? A la asociación, ¿cierto? A la gente mapuche de la comuna de Talcahuano. Eso fue un aspecto bastante importante, porque puesto que nosotros a la hora con Kevin, a la hora de indagar, ¿cierto? Buscar información para ejecutar el proyecto en el que estábamos trabajando, encontramos que había una carencia, ¿cierto? Había vacíos, habían cosas que no estaban del todo descritas, que no se habían trabajado también con una perspectiva más fresca, más reciente, y que incluyera la participación de los propios actores sociales, en este caso de la Asociación Talcahuano Ñufulil, en el proceso. Entonces nosotros vimos ahí que era necesario generar un corpus de información que le sirviera a la asociación como tal, ¿cierto?, para sus distintas actividades, y también que permitiera generar una mayor comprensión de la presencia, ¿cierto?, mapuche en la comuna de Talcahuano, en sí a todas las personas que habitan en la comuna, y eso incluye también a las instituciones públicas, a las instituciones privadas que trabajan en este caso en el ámbito público, trabajan con las asociaciones, no solamente con Talcahuano y Fulil. Y la idea es, bueno, eso, generar una visibilización y también una valorización una puesta en valor, mejor dicho, del rol que juega la asociación en la comuna, y que permite em, abrir las puertas también hacia una sociedad que es mucho más, em, podríamos decirlo, relacionada con el ámbito de la interculturalidad. Genera una comuna, ¿cierto? Al visibilizar esta realidad, genera una comuna que incluso es inter y multicultural, por decirlo así. Es hacia allá un poco encaminado lo que nosotros valorizamos y tratamos de hacer con este trabajo. Yo me sumo a las palabras de Héctor, que es necesario la visibilización de la diversidad de personas, de actores que habitan los territorios, en este caso por lo menos particular de la comuna de Penco, que históricamente, no solamente en esta comuna, sino que en todo Chile han sido invisibilizados los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Entonces es necesario que haya se puedan relevar tanto elementos históricos como antecedentes más recientes de cómo están viviendo, porque después hay otras generaciones que van a requerir de ese relato, de esa información para los fines que estimen convenientes. En este caso, relevar también las formas de habitar el relato desde los propios actores, a mí me parece fundamental, puesto que la historia siempre ha sido escrita por otras, por otros. En este caso, igual nosotros somos agentes externos, no somos mapuche, y también asumimos esa condición con bastante humildad, y también por mi parte relevando lo que las personas querían decir en torno a los espacios que también ellos querían relevar. Entonces ahí esa riqueza yo creo que es súper destacable, porque ahí se intenta hacer un trabajo que sea más interdisciplinario, y también avanzar hacia no es quizás coautoría, sino que de construir un texto desde distintas voces, que sea más polifónico,
porque aquí nosotros no somos los sabios, las sabias y quienes portamos la verdad de cómo las personas habitan, sino que son ellos mismos, ellas mismas quienes conocen mucho mejor su territorio, y es necesario que esa información sea sistematizada porque les puede servir para ellos mismos, ellas mismas en cualquier proceso, sea de defensa de territorio, de protección, de declaratorias, de lo que sea. Es súper importante para escribir su propia historia. Qué genial escuchar a Héctor, a Paula, a Kevin en esta oportunidad, en un conversatorio que pone en valor la cultura mapuche. Y jamás olvidamos de la presencia de ellos en nuestra localidad, pues no tan solo hablamos de un par de años, sino que de muchos años, de miles de años, y aún la cultura mapuche está acá en pie. No, me gustaría, ya para ir cerrando este conversatorio, conocer algunos aspectos concluyentes en relación al patrimonio. ¿Qué nos podrían contar? Bueno, como para así concluir, agradecer también la invitación que nos hacen, esta posibilidad también de generar un puente entre dos territorios que son uno. En el fondo eso es lo que también nos da a entender un poco el abordaje de estos dos libros, de que las formas de habitar del pueblo mapuche tienen una relación en todo el borde costero. Entonces, si lo vamos relacionando como con este tema del patrimonio, acá en todo el borde costero, en la Bahía de Concepción, hay un sinnúmero de patrimonios naturales y culturales que se relacionan con el pueblo mapuche y que es importante de visibilizar, y que estos dos libros nos pueden dar algunas luces de ello desde lo que las mismas personas, tanto desde por lo histórico y también por una relación mucho más reciente con estos lugares, se encuentran realizando. Y qué bonito sería que esto sirviese para que eventualmente los propios habitantes, sean las asociaciones, si ellos también así lo determinan, puedan darnos a conocer un poco más de esa riqueza para poder aproximarnos a estos lugares, y protegerlos también de mejor forma. Super Paula, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera complementar? Bueno, destacar también la importancia que tienen las memorias, ¿cierto? De las personas que participaron de la investigación desarrollada en Talcahuano, porque, bueno, principalmente contienen relatos, ¿cierto? De los procesos históricos que se han vivido en la comuna, contienen también sus vivencias, ¿cierto? Y nos hablan de una identidad, ¿cierto? Una identidad que está presente, y que subyace también a los habitantes de la comuna. Y eso es un elemento que nosotros buscamos destacar, que buscamos visualizar, y claramente es muy relevante a la hora de construir, como ya lo mencionaba, una comuna con una diversidad cultural mucho más amplia, con una diversidad cultural que entiende y valora a todos los habitantes en este caso de Talcahuano. Quiero sumarme ahí a las palabras de Paula y Héctor, y además a hacer una invitación a que todos los habitantes, bueno, en este caso, hablando de las personas mapuche, que son sujetos de historia, puedan construir su relato y que empiecen a revisionar lo que ya se ha escrito. Nosotros esperamos que a raíz de este trabajo, que un pequeño aporte, se puedan generar mayores instancias para que se reflexione a través de esta temática y se generen proyectos y trabajos con mejor pertinencia territorial y que permita esta identidad que estos comentaban. Muchas gracias, Kevin, Héctor, Paula. Ha sido maravilloso realmente este conversatorio, un viaje en el tiempo sin duda. Nos hemos enriquecido con distintos contenidos. Además, debo decir y recalcar que fue hermoso escuchar a Paula hablar algunas palabras de Mapudungún. También conocer un poco la realidad de la zona costera en Penco y en Talcahuano, que a pesar de que está digamos, situado en una misma cuenca, hay diferencias también. Y también, sin duda, conocer el habitar mapuche,
impulse también nuestra propia cultura. No olvidar que ellos también nos han entregado muchísimo, hemos heredado mucho, mucho de ellos. Y por ello es muy importante no dejar de visibilizar esta temática. Así es que de verdad ha sido un placer contar en esta oportunidad para un día tan importante para la cultura nacional, en este día, el primer día de celebración del Día del Patrimonio, en que a través de las redes sociales de la biblioteca podemos transmitir este genial conversatorio que lleva por título La presencia mapuche en el borde costero de la Bahía de Concepción. De verdad, les enviamos un abrazo gigante a cada uno de ustedes y esperamos realmente tener una próxima ocasión, porque seguro queda aún mucho más por aprender. Y con eso nos vamos despidiendo. Les deseamos un hermoso fin de semana de celebración del Día del Patrimonio. Aún quedan días para seguir conmemorando. Por favor, la invitación es a informarse, a conocer más sobre la cultura, a visitar distintas fuentes culturales. Ahora ya todo está digital, pero tal vez también es una buena alternativa para poder adquirir más información, ya que rompe de algún modo esta temporalidad o mejor dicho, la posibilidad de no ir quizás físicamente a un lugar, bueno, también es un poco triste, pero también tenemos la oportunidad desde la virtualidad llegar a otros contenidos. Así que con eso ya nos vamos despidiendo y por supuesto recordarles que ambos libros se encuentran en la biblioteca municipal. Me gustaría que ustedes despidieran esta parte con los títulos y dieran la invitación a la comunidad lectora. Y con eso ya cerramos. Paula o Kevin, Héctor. El libro del que somos autores, Kevin y yo, se llama El habitar mapuche en Penco. Es un libro bastante breve que tiene entre algunas harta imagen, relatos. También lo pueden encontrar en digital, por si acaso, en la página del Museo de Penco, por si es que alguien también no lo puede tener en físico, pero ojalá muy pronto se pueda adquirir, por lo menos por préstamo, está en las bibliotecas públicas. Genial. Y Héctor, ¿te gustaría a ti despedirte Sí, con la sí, invitación a esta lectura? sí. Bueno, de invitarlos a todos y todas a leer el libro Talcahuano, Historias y Experiencias Mapuche en el Puerto. Bueno, es un libro que cuenta, bueno, con una visión bastante amplia acerca de la presencia mapuche en la comuna de Talcahuano, y bueno, contó con la participación de varias personas, ¿cierto?, en el trabajo, no solamente de la Asociación Talcahuano Ñuñoa, sino que, por ejemplo, gente de los CEFAM, de la comuna, también organizaciones como la agrupación Talcahuano Patrimonial, y también, bueno, distintos personas que vinieron a apoyar a la investigación histórica y también en la parte de la arqueología. Entonces nosotros realizamos la invitación. Este libro va a estar disponible, está disponible en la biblioteca. También próximamente yo pienso que también va a estar disponible en un formato digital, y invitarlos a reiterar la invitación a que hagan la lectura de él. Maravilloso. Ya con esas palabras, con esas invitaciones, nos vamos despidiendo. ¿Qué más podemos decir? Acérquense a estas lecturas maravillosas porque van a conocer distintas dimensiones. Hay mucho por conocer ahí. Ya lo mencionaron nuestros invitados en el conversatorio. No tan solo fue el plano histórico, también ecológico, entra muy acá en boga. Así es que reiterar esas invitaciones y bueno, ahora sí que sí, nos despedimos. Que tengan un hermoso fin de semana de celebración de los Días del Patrimonio Cultural de Chile. Hasta pronto. Chao, muchas gracias, Toronto. Chao. Chao, Chao, chao. chao.